Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos demonios, de esos espíritus inmundos, y es el espíritu inmundo de Absalón. El objetivo de este espíritu de Absalón es suplantar a las autoridades ungidas por Dios en una iglesia. Por eso quienes son controlados por este espíritu se rebelan contra sus líderes, arrastrando generalmente en esa operación también a otros consigo. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12, Pablo de Tarso nos escribe: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que el apóstol Pablo quiere decir en este pasaje es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada una de estas categorías de demonios, porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta sí que los más poderosos son los principados, que son los que Pablo menciona primeramente. Pablo habla acerca de una lucha y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas, a nivel individual y a nivel familia. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo, en segundo lugar. Aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y a alguna iglesia local en particular. Y en tercer lugar, contra un territorio o zona geográfica. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía o suele enviar contra cada uno de estos niveles son los siguientes: demonios enviados contra personas: alcoholismo, tabaquismo, adicción a las drogas, adicción al juego, en general involucra todo tipo de adicción, lujuria, avaricia, etc. Demonios enviados contra la iglesia son ejemplos: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, falsa doctrina, etc. Y demonios enviados para controlar un territorio, bueno, son ejemplos: narcotráfico, aborto, violencia, etc. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio, como suele suceder con los demonios o espíritus inmundos de alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto, etc. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o familia, y también puede asignar este mismo demonio para controlar un territorio o área geográfica donde, por ejemplo, predominan los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás
suele enviar para controlar y destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o controlar un territorio geográfico, sino que el objetivo de estos espíritus inmundos es controlar y destruir la iglesia en general como cuerpo de Cristo y alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, en principio están desencadenados, enviados contra la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás es aquí contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir la iglesia son los que siguen. Espíritu inmundo de crítica y acusación, espíritu inmundo de murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, espíritu inmundo de Jezabel, Absalón, de estupor y letargo, espíritus de religiosidad, de legalismo, de confusión babilónica, de error religioso, de falsa doctrina, el espíritu inmundo del fariseo, el espíritu de Grecia, el espíritu inmundo de Madián, el espíritu inmundo de Anticristo, espíritus inmundos de avaricia, también llamado Mamón, y el espíritu inmundo de Nabucodonosor. De todos estos espíritus que acabamos de nombrar, el presente estudio se centrará en el espíritu de Absalón. Absalón permitió que una raíz de amargura tomara el control de su vida. Supo que Amnón, su medio hermano, había violado y después aborrecido a su hermana Tamar. Absalón no se enfrentó ni a Amnón ni a su padre David, quien, aunque se enojó mucho, no hizo absolutamente nada para remediar la situación. Por ejemplo, castigando a Amnón. Absalón planeó cuidadosamente su venganza contra Amnón y determinó hacerlo desde ese mismo día. Puede notarse que un espíritu de venganza y un espíritu de odio tomaron el control de Absalón. Absalón organizó un banquete al cual invitó a su medio hermano Amnón. Cuando Amnón había bebido suficiente vino, Absalón dio la orden a sus criados para que lo asesinaran. Después de esto, Absalón huyó, se fue a Gesur por 3 años hasta que su padre David lo mandó llamar para que regresara. A su regreso, Absalón levantó un grupo de seguidores que estaban en desacuerdo con el rey David. Comenzó a presentarse como sabio consejero a todos los que venían a su padre, prometiendo que si se le nombraba juez, es decir, si se le daba una porción de autoridad, él resolvería sus pleitos y problemas con justicia. Con una gran diplomacia, Absalón los besaba y robaba el corazón del pueblo de Israel. En el segundo libro de Samuel podemos leer, en 2 de Samuel 15, 4 al 6. Ahí se nos dice: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey en juicio. Y así robaba Absalón, dicen estos pasajes, el corazón de los de Israel. La Biblia dice que Absalón era alabado por su hermosura. No tenía defecto desde la coronilla hasta la planta de los pies, pero era un hombre manipulador, vengativo y orgulloso. En 2 de Samuel 14, 25 podemos leer precisamente esto. Dicen las escrituras aquí en este pasaje: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto.
Luego Absalón se fue a Hebrón y comenzó allí su rebelión. En 2 Samuel 15, 7 al 10 podemos leer: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y la conspiración de Absalón contra su padre crecía. En 2 Samuel 15, 12 al 13 podemos leer: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, dicen las escrituras, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ante esta situación, David prefiere huir para no enfrentar a su hijo. En 2 Samuel 15, 14 podemos leer: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Si no existe amor, la autoridad no puede obrar. La autoridad no obra. El amor está siempre dispuesto a pagar un precio: la muerte. Cristo murió porque amó. Este amor redentor es el que da origen a la autoridad. Absalón decía amar al pueblo para robarle el corazón mientras se rebelaba contra la autoridad ungida por Dios, es decir, su padre David, para suplantarla. A pesar de todas sus artimañas, engaños y aparente victoria, el Dios Todopoderoso devolvió el trono a David y Absalón pereció a manos del ejército de su padre. En 2 Samuel 18, 14 al 15 podemos leer: y respondió Joab, que era el general de los ejércitos de David: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Con frecuencia los jóvenes novatos, novicios en las cosas del Señor, en particular aquellos que carecen de fundamentos teológicos o bíblicos, tienen celo de Dios. Pero como ese celo no es conforme a un pleno conocimiento de Dios, son controlados por este espíritu de Absalón. No tienen la paciencia para esperar el tiempo de Dios ni la sabiduría para reconocerlo. Entonces se levantan en contra de sus líderes, como lo hizo Absalón en contra del rey David, su padre. Las siguientes son señales de que este espíritu se encuentra activo dentro de una iglesia local. El espíritu de Absalón es un espíritu independiente, rehúsa someterse a las autoridades ungidas por Dios, pretende usurpar la autoridad, motiva a otros a unirse en su rebelión, pretende suplantar al que Dios ha llamado para pastorear el rebaño,
dota a aquellas personas a las que controla este espíritu de una hermosura aparente, carente de defectos visibles, como hizo precisamente con Absalón. Y por último es un espíritu, el espíritu de Absalón es un espíritu manipulador, vengativo y orgulloso. Podemos ensayar a modo de ejemplo la siguiente oración en contra del espíritu inmundo de Absalón, para que les pueda servir como guía. Esta oración dice así: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos de nuestra iglesia a los lugares secos y vacíos al espíritu inmundo de Absalón y a todos los espíritus que vienen detrás de él: independencia, insujeción a las autoridades, rebelión, manipulación, orgullo, venganza, amargura y odio. Atamos todo espíritu de rebelión y desatamos el Espíritu Santo y un espíritu de temor de Jehová sobre nuestra amada iglesia. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, conquistamos, saqueamos y convertimos en anatema todas las fortalezas del espíritu inmundo de Absalón y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa convertir en anatema? Que lo hemos mencionado en la oración que acabamos de hacer. Bueno, convertir en anatema significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser construido, levantado, edificado y erigido por Satanás en ese lugar. Esta idea está basada en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. En Josué 6, 26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, que era precisamente una fortaleza. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, llegamos al final de este estudio breve, bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que les haya servido y que sea de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Dios los bendiga. Amén.